Hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén gozando de las bendiciones y estoy seguro que la gracia de Dios está sobre cada una de sus vidas. Hoy queremos compartir con ustedes el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, que hemos titulado El camino a la felicidad. Sean bienvenidos y gracias por su compañía. Vamos a leer Mateo capítulo número 5, versículos 1, 2 y 3. Ya la semana pasada estudiamos versículos 1 y 2. Hoy vamos a estudiar el versículo número 3, pero vamos a leer los dos primeros versículos que son muy cortitos y no nos tomará prácticamente nada de tiempo. Dice así Mateo capítulo número 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos la certeza y la seguridad de nuestro corazón que Dios va a añadir bendición a su palabra y que va a enriquecer nuestras vidas con ella y nos va a edificar, nos va a marcar el camino hacia la felicidad. Aún en la independencia o la declaración de la independencia de los Estados Unidos, se reconocen algunos derechos que Dios le dio a todos los seres humanos. El derecho de la vida, el derecho de la libertad y el derecho de la búsqueda de la felicidad. Dios no solamente nos ha dado el derecho de buscar la felicidad, sino que nos ha marcado el camino hacia la felicidad. Y hoy vamos a hacer tres cosas. La primera, vamos a entender dos frases que son muy importantes, o más bien dicho, una palabra y una frase. Hoy vamos a entender lo que significa la palabra bienaventurados y la frase pobreza de espíritu, pobres de espíritu. Y la segunda cosa que vamos a buscar que el Espíritu Santo nos ayude a lograr es que entendamos cómo podemos obtener esta virtud, la pobreza de espíritu. Y por último buscaremos explicar o comprender los beneficios o la bendición que traerá a nuestra vida el obtener o lograr esta virtud en nuestra vida. Así es de que le invito a que comencemos de lleno y entremos a la primera de nuestras propósitos, al primero de nuestros puntos, que es entendiendo el significado de la palabra bienaventurado. La palabra bienaventuranza significa simple y sencillamente dicha o felicidad. Entonces, el Señor Jesucristo aquí en Mateo empieza su ministerio cuando se le junta toda la gente después de haber sanado a todos los enfermos de los que se habla en el capítulo número 4, versículo 24-25. Les empieza a marcar el camino de la felicidad a aquellos que acepten o reciban su reino. Y Jesús usa un término que era muy conocido para su audiencia. Él usa el término bienaventurado, y esta palabra bienaventurado era una palabra conocida, pero era una palabra muy especial para todos los que estaban escuchando al Señor en ese momento. Incluso filósofos griegos identifican esta palabra bienaventurado para referirse a los dioses de los griegos. Ellos decían y pensaban: bienaventurados los dioses porque no viven entre los hombres. Y al no vivir entre los hombres, no pueden experimentar el dolor, no pueden experimentar la enfermedad, no sufren. Entonces ellos usaban esta palabra de bienaventurados para referirse a todos aquellos dioses que según ellos vivían de una forma perfecta, fuera del alcance del dolor, de la tristeza, de la enfermedad y de cosas que ya mencionamos. Ahora, los filósofos, los pensadores griegos no son los únicos que han usado la palabra bienaventurado, porque incluso los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios para usar esta palabra para referirse a Dios mismo. Si usted me acompaña, por ejemplo,
a Salmo capítulo número 68, versículo 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Y termina este versículo diciendo, bendito sea Dios. Esta palabra bendito es un sinónimo de la palabra bienaventurado. Es un sinónimo del reflejo del concepto que había de esta palabra. El apóstol Pablo también usó esta palabra para referirse a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En primera de Timoteo, le voy a leer capítulo número 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Y aquí vemos una vez más al apóstol Pablo usando esta misma frase o esta misma palabra para referirse a Dios. Y en el capítulo número 6, versículo 15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, esta palabra bienaventurado se refiere también a nuestro Dios. La usaron los autores bíblicos para describir el estado perfecto en el que vive nuestro Dios, en el que habita nuestro Dios. Incluso la palabra dice, por eso es de que la palabra dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, porque ahí está la felicidad plena en la presencia del Señor. Entonces, esto demuestra que el hombre solamente puede llegar, hermanos, a encontrar la verdadera felicidad cuando participa de la naturaleza de Dios. Sin la naturaleza de Dios en nuestra vida, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces el hombre entiende las bienaventuranzas de una forma equivocada. Si el hombre no tiene la naturaleza de Dios, no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, para él las bienaventuranzas pueden llegar a ser incluso hasta tonterías, porque no las puede entender. Porque desde la perspectiva del hombre natural, las bienaventuranzas son paradojas, son cosas que no son tan reales, que no pueden ser posibles, porque las bienaventuranzas hablan de pobreza, hablan de tener hambre, y dice que esas cosas son las que nos pueden dar la felicidad, pero desde la perspectiva del hombre, ni el hambre, ni la persecución, ni la pobreza, ni la humildad dan felicidad. Desde la perspectiva del hombre, esas cosas no producen felicidad. Para los hombres, para el hombre, la felicidad es la ausencia total de sufrimiento. Es decir, el hombre piensa o considera que para llegar a ser feliz no puede haber sufrimiento. Es cuando te va todo bien en la vida, cuando no tienes necesidades, cuando no tienes problemas, cuando no tienes enfermedades, cuando no tienes pobreza, cuando no tienes hambre, cuando tienes todo en abundancia. Entonces el hombre dice, ¡ah, qué felicidad! Pero en realidad, para el reino de Dios, la felicidad se alcanza cuando se sabe sufrir. Es decir, no necesariamente que no haya sufrimiento, sino que los que están en el reino de Dios saben sufrir por las razones correctas. Porque si usted va a sufrir porque se portó mal, si usted va a sufrir porque se pasó un semáforo en rojo y le dan su ticket o le dan su multa y usted va a decir, ay, me tocó sufrir. No, usted no está sufriendo por las razones correctas, usted está sufriendo por desobedecer las reglas de tránsito. Si usted va a sufrir porque ofendió a una persona y alguien le golpea, no vaya usted a decir, ay, me tocó sufrir golpes por Cristo, porque no. Usted no está sufriendo por las razones correctas. En el reino de Dios se alcanza la felicidad cuando se sufre, pero cuando se sufre por las razones correctas y de la manera correcta. Porque aún cuando alguien nos llegara a golpear, cuando alguien llegara a hablar mal de nosotros y nos tocara sufrir persecución o sufrir blasfemia por causa del Señor, debemos sufrirla de la forma correcta, porque si alguien le dice a usted, es que usted de los cristianos y se burla de usted y sufre usted persecución o sufre usted la burla de esa persona y usted
dice, bueno, pues ya estoy sufriendo burla por el Señor, y cuando se va con esa persona, empieza a hablar mal de esa persona, entonces usted no está sufriendo de la forma correcta. Entonces en el reino, la felicidad no tiene que ver con la ausencia del sufrimiento, sino tiene que ver con sufrir de la forma correcta por las razones correctas. ¿Qué significa? Porque Mateo capítulo número 5, versículo número 3 dice, bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la frase pobres en espíritu? Mi Señor Jesucristo usó aquí una palabra que significa pobre, pero no era la única. Hay más palabras que significan pobre. Y la que encontramos, por ejemplo, en el caso de la viuda de Lucas, capítulo número 21, cuando todos estaban depositando billetes y mucho dinero, y aquella viuda depositó todo lo que tenía, y el Señor alaba su ofrenda, diciendo que ella había depositado más que todos los demás porque estaba depositando todo lo que tenía. Ese es una persona que vivía en la pobreza. Pero a pesar de que era pobre, no estaba en la total quiebra, porque esa mujer fue a depositar lo poco que tenía, pero tenía algo. Esta mujer se fue a su casa seguramente, entonces tendría casa. Entonces no era una pobreza total y absoluta, sino era una pobreza de necesidad, de escasez. Es como cuando a nosotros se nos acaba el cheque y no sabemos si nos va a alcanzar para el fin de mes, y andamos tronándonos los dedos y decimos, ando bien pobre. No necesariamente significa que no tenemos absolutamente nada. Usted sigue teniendo su casa, sigue teniendo un techo bajo el cual usted va a ir a dormir por la noche, sigue teniendo su carro, sigue teniendo su empleo, sigue trayendo su celular. No es completamente pobre, pero en esta situación se siente pobre porque no tiene dinero en abundancia en este preciso momento. Pero hay otra palabra que significa también en griego pobre, que es la palabra que usa el Señor Jesús. Y esta palabra también es usada en Lucas, pero en el capítulo 16, cuando habla del mendigo Lázaro, cuando habla de aquel hombre que se pone a pedir limosna, cuando se refiere a aquel que vive de la bondad de las demás personas, cuando se refiere a aquel que está mendigando las migajas de comida de otra persona. Este hombre era pobre, era más pobre que la viuda de Lucas capítulo 21. Este ya era un pordiosero, este ya era uno que mendigaba, este ya era un hombre que pedía limosna y dependía de los demás. Ya no tenía casa, ya no tenía un lugar a donde dormir, ya no tenía carro, no traía celular, no traía trabajo, no tenía la esperanza de recibir su salario a fin de mes. Era simplemente una persona completamente pobre. Este significa, la palabra que el Señor usa se puede también usar como un verbo, porque era lo que se hacía cuando una persona pedía limosna. Con una mano estiraba una mano para pedir la ayuda, y con la otra mano por lo regular se escondía por la vergüenza que sentía al estar pidiendo la limosna. Por eso la palabra que significa pobre también se puede usar como verbo, y en el estado de verbo significa encogerse o rebajarse. Y esta es la palabra que el Señor Jesucristo usa cuando dice bienaventurados los pobres, no como la viuda, que tienen recursos, no como la viuda que tal vez tenga la esperanza de que alguien le pueda ayudar, un hijo que va a ir a su casa. No. Se refiere a aquellos que no tienen absolutamente nada. A eso se refiere el Señor cuando dice bienaventurados los pobres. Entonces el Señor usa el verbo para describir la pobreza de espíritu, para enseñarnos su total significado. Lo que el Señor está tratando de decir, hermanos, es dichosos, felices aquellos hombres y aquellas mujeres, aquellos que entren al reino de los cielos, reconociendo, estando conscientes de que su vida sin Dios está en una total miseria.
está en una total y absoluta bancarrota física, moral y espiritualmente. No tienen esperanza, no tienen propósito, no tienen vida, no tienen futuro. Son aquellos que están completamente en bancarrota. La pobreza del espíritu de la que habla el Señor es estar consciente de que nuestra vida solamente puede tener utilidad o ser útil, solamente puede alcanzar a tener un propósito, solamente puede alcanzar a tener esperanza mientras me mantengo en comunión con Dios. En el momento exacto en que mi comunión con Dios se suspende, se interrumpe, se apaga, mi vida deja de ser feliz, deja de ser bienaventurada, porque entonces me estoy abocando, estoy buscando otro tipo de recursos. Yo recuerdo que ahora en Navidad, mi familia y yo fuimos a ver algunas casas que tenían luces rítmicas. Incluso estaban conectadas a una estación de radio. Entonces usted llega a la casa donde tiene las luces conectadas al ritmo de la música y prende la radio en su carro, y en su carro, sin bajarse del carro, usted escucha la música y las luces de la casa se están apagando y prendiendo, interactuando al ritmo de la música. Y la verdad que es un show muy bonito, es algo novedoso y es algo muy vistoso. La casa parece una casa alegre, parece una casa preciosa, se respira un ambiente de comunión, de paz, y pareciera que la casa es una casa donde reina la felicidad plena. Pero cuando se acaba la música, cuando la persona a las 12, 1 de la mañana, yo no sé a qué horas apagará las luces, pero en el momento en que esa persona va al interruptor eléctrico y apaga o desconecta las luces, todo ese show, toda esa apariencia de felicidad, toda esa apariencia de luces, toda esa interacción, toda esa apariencia de bienestar, queda completamente oscuro. Desaparece, porque por las luces ya no está corriendo electricidad, ya no están conectadas a la electricidad, que es la que las hace funcionar. Lo mismo sucede con nuestras vidas, hermanos. Nuestra vida puede alcanzar esa plenitud de vida, puede alcanzar a ser feliz, puede alcanzar a tener paz, puede alcanzar a tener lo que nosotros necesitamos mientras nos estemos conectados a la presencia de Dios. En el momento en que nosotros decidimos, no, ya no me voy a congregar porque me voy a ir a trabajar, o me voy a ir a hacer estas cosas y voy a dejar de ir unos domingos, que al cabo que yo conozco a Dios y soy hijo de Dios, y si no voy por 3 semanas, 4 semanas, un mes, nada me va a pasar, porque yo soy hijo de Dios. Hermano, cuando hacemos eso voluntariamente, nos desconectamos de Dios, y entonces nuestra vida deja de ser dichosa. Y por supuesto que me refiero a situaciones voluntarias, cuando la persona voluntariamente decide apartarse de Dios o dejar de congregarse. Por supuesto que si estás en el hospital y no puedes ir a la iglesia, si estás en una situación en la que te es imposible congregarte, pues se entiende y puedes mantener tu comunión con Dios. Esta actitud, o esta virtud, mejor dicho, de ser pobre de espíritu, es algo que se tiene en nuestra vida de naturaleza, es algo que somos, es lo que Dios quiere que seamos, y no se actúa. Ustedes se recuerdan del fariseo que oraba en el lugar en el templo, y estaba otro publicano, y el fariseo, haciendo sus oraciones hipócritas, levantaba a Dios su voz diciendo: yo sí diezmo, yo no soy como ese, y yo sí oro y ayuno. Y allá estaba el publicano, que no quería ni levantar la cara porque estaba avergonzado, como los pordioseros. Lo único que hacía era bajar su rostro a tierra y decir: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Eso es una persona que es pobre de espíritu. Y el otro era una persona que estaba fingiendo la pobreza de espíritu. Entonces, cuando el Señor habla, hermanos, aquí,
de que bienaventurados son los pobres de espíritu, está hablando de que nosotros necesitamos ser pobres de espíritu. No es algo que podamos practicar cuando vamos a la iglesia o cuando estemos entre cristianos o a la hora del servicio. No, no es algo que se practica en ciertos tiempos, es que nosotros seamos en todo tiempo. Es una cuestión de naturaleza. Cambiamos la naturaleza pecadora por la naturaleza de Dios, y esa naturaleza es una naturaleza humilde, pobre en espíritu. Entonces, esto es lo que habla el Señor cuando habla y dice que de estas personas es el reino de los cielos. Que nosotros, si queremos alcanzar la verdadera felicidad, que nosotros, si queremos realmente disfrutar de la presencia de Dios y estar en su reino, debemos de ser pobres de espíritu. ¿Cómo debemos o cómo podemos obtener esta virtud? ¿Cómo podemos obtener esta pobreza de espíritu? Esta virtud, hermanos, es una de las más difíciles de explicar. Tiene un alto grado de dificultad de explicar esta virtud, porque muchos piensan que la humildad es la ausencia de lujos, de riqueza. Como yo no tengo dinero en el banco y como no tengo casa grande y como no tengo propiedades, pues entonces yo soy una persona humilde. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la humildad. Porque hay mucha gente que dice que no tiene propiedades y no tiene muchas cosas, pero esa misma gente que dice que es humilde porque no tiene riquezas, porque usa huaraches, porque anda descalzo, porque tiene ropa rota, porque no usa ropa cara ni lujosa, esas mismas personas no se dejan enseñar, no reconocen sus errores, son necias, son tercos. Estas personas están completamente equivocadas. La humildad no tiene nada que ver con lo que tenemos o no tenemos. La humildad es un estado espiritual. Y es difícil enseñarla porque no tiene que ver con nosotros, hermanos. No es algo que nosotros podamos producirla, pero sí es algo que requiere de nuestra voluntad y de nuestra participación. Por eso es complicado explicarlo, pero vamos a tratar de simplemente decir lo que nos alcanza nuestro entendimiento para explicar lo que es la humildad. Todos los esfuerzos de uno mismo para convertirse en una persona humilde, lo único que hacen es hacernos más orgullosos. Porque suponga usted que usted dice, bueno, como yo soy humilde, voy a practicar 3 veces el ayuno a la semana. Y no voy a comprar ropa cara, y no voy a comprar joyas, y no voy a tener esto, y no voy a tener riquezas. Voy a repartir mi dinero entre los pobres. Y usted hace estas cosas para lograr ser humilde. Cuando usted compare su vida con la de otra persona, va a decir, esta persona no hace lo que yo hago, por lo tanto no es humilde. Y entonces sus actos de humildad serán su orgullo. Y eso simplemente es totalmente contrario a lo que es la verdadera humildad. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a ser humildes. Porque hay gente que dice, si yo estoy dispuesto a hacer esto para ser humilde, tú no eres tan humilde como yo porque tú no estás dispuesto a dejar estas cosas. Y eso simplemente es orgullo y no es humildad. La verdadera humildad es la obra de Dios en nuestras vidas que nos hace reconocer nuestra indignidad y nos hace vivir dependiendo de Dios. La verdadera humildad, hermanos, en nuestra vida es la obra de Dios. Es cuando Dios, por su gracia, por su poder, nos hace comprender, sin que nadie nos lo imponga, sin aprenderlo de nadie, sin aprenderlo más que a través del Espíritu Santo, por nuestra comunión con Dios, llega el momento en que uno entiende, es consciente de que no es digno de todas las cosas, de toda la bondad que Dios nos da. Y como si uno se reconoce que no es digno de recibir las cosas, lo único que le queda por hacer es
depender de la bondad de Dios. Es simplemente llegar a ese entendimiento que Dios le da a uno de decir: yo sé, Señor, que no merezco absolutamente nada. No lo merezco, pero espero en tu misericordia. Espero que tú me bendigas, no porque lo merezca, sino porque tú eres bueno. Y como sé que tú eres bueno, yo no puedo vivir sin ti. En el momento en que yo me desconecto de ti, Señor, se me termina la vida, pierdo el propósito. Por eso tú eres la razón de mi vivir, por eso tú eres la fuente de mi vida. Por eso es que yo entiendo, Señor, que sin ti no puedo vivir un solo día sin tu presencia, sin pensar en ti, sin orar, sin leer tu palabra, sin congregarme, sin estudiar tu palabra. No puedo vivir sin ti porque dependo de ti, porque en el momento que yo me separo, Señor, de ti, se me va la felicidad, no puedo vivir, pierdo el propósito de vida, se me hace pesada la vida. Eso es la verdadera humildad. Cuando uno se reconoce por la obra de Dios en nosotros, que no somos dignos de nada y sin embargo vivimos dependiendo de Dios. A pesar de que es una obra de Dios en nuestra vida, se espera que nosotros actuemos porque la Biblia nos manda que seamos humildes. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros para ser humildes? Primero, vaciarnos de nosotros mismos, hermanos. Poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Dejar de ver las cosas desde mi punto de vista. Cuando vemos y nos comparamos con otras personas, tal vez somos más humildes que ellas. Cuando nos comparamos con otras personas, tal vez somos más espirituales que ellas. Pero no podemos poner nuestros ojos en las personas que se congregan o que no se congregan, porque hay quien dirá: bueno, yo no soy como el hermano o la hermana que deja de congregarse tantos domingos, yo falto uno que otro. Si te comparas con otra persona, a lo mejor eres mejor que esa persona, o a lo mejor habrá alguien siempre mejor que tú. Pero nuestros ojos no deben de estar puestos en los hombres, puestos los ojos en Jesús. Porque cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, entonces nos consideramos indignos, hermanos, porque cuando consideramos la santidad del Señor, cuando consideramos la perfección del Señor, cuando consideramos su grandeza, su hermosura, simplemente nos va a suceder lo que le sucedió a Isaías, lo que le sucedió al sacerdote, lo que le sucedió a Josué, al sacerdote Josué, a Elías, a Isaías, que cuando estuvieron en la gloria de Dios dijeron: ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Cuando Pedro, era un hombre orgulloso y no había cambiado, pero cuando vio el poder del Señor Jesucristo en multiplicar los alimentos, en calmar las tempestades, no le quedó otra acción que llevar a cabo que dirigirse al Señor y decirle: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo segundo que podemos llevar a cabo en nuestra vida para llegar a obtener la virtud de la pobreza de espíritu es reconocer la máxima autoridad que tiene la palabra de Dios. Reconozcamos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en nuestras vidas y que cuando nuestro pensamiento, que cuando nuestra forma de pensar, que cuando nuestra forma de hacer las cosas contradiga a la palabra de Dios, tengamos la humildad de decir: yo estoy equivocado. La palabra de Dios no lo está. La palabra de Dios debe siempre ganar. Debe de siempre imponerse a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser. Esto es como que una persona quisiera vivir en el mar y se para a la orilla de la playa, a la orilla del mar, y dice: me voy a meter al mar y voy a vivir en el mar. Y se mete y de pronto se le acaba la respiración y se sale y vuelve a decir: ahora sí, y el mar tiene que ceder, y el mar tiene que cambiar, y ora, Señor, permíteme vivir debajo del agua sin tener que salir a tomar aire, y se vuelve a meter. Y cuando está ya por algunos minutos se le va a acabar el oxígeno y tiene que volver a salir. Nunca va a poder con el mar.
nunca va a poder vivir dentro del mar si no se convierte en un pez. A menos de que se convierta en un pez, podrá vivir dentro del mar. De otra forma, nunca lo va a lograr. Entrará 1,000 millones de veces, pero cada vez que entre al mar se le va a acabar el oxígeno y tendrá que salir, porque no son dos naturalezas que se lleven. Entonces a nosotros nos debe de suceder exactamente lo mismo. Cuando la palabra de Dios es como el mar, nosotros no podemos esperar que la palabra de Dios se amolde o cambie para que se ajuste a nuestro estilo de vida. No, cuando nuestro pensamiento y nuestra conducta sea contrario a la palabra de Dios, tenemos que convertirnos en peces para poder vivir en la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, no la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para alcanzar la pobreza de espíritu? Vaciarnos de nosotros mismos y reconocer que la palabra de Dios es la máxima autoridad de nuestras vidas. Y tercero, para obtener la pobreza, hermanos, de espíritu, debemos orar y pedírselo al Señor. Este era un clamor en la vida del rey David, de aquel hombre de quien se da testimonio que era conforme al corazón de Dios. Dice el Salmo capítulo 51, versículo 10, que el salmista clamaba y decía: Señor, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, crea en mí un corazón recto y renueva dentro de mí un espíritu que te agrade. Señor, ese era el clamor del salmista, y eso es lo que nosotros debemos de pedir, debemos de clamar: Señor, ayúdame que mi espíritu, Señor, tenga pobreza, que yo entienda, Señor, que sin ti no soy absolutamente nada. Y esto, hermanos, es una verdad que tenemos que aprender. Es una virtud que debemos de buscar, que debemos anhelar, que debemos pedir a Dios que nos revele nuestro estado espiritual. Porque, hermanos, ahora con la pandemia, la iglesia de Cristo se ha acomodado de una forma tan trágica. A mí me parece que estamos sufriendo lo mismo que sufrieron los Gálatas. Cuando el apóstol Pablo les escribe y les dice: ¿quién los ha hipnotizado? ¿Quién los ha dormido? ¿Quién les ha hecho creer que pueden vivir sin el Espíritu? Dice, han empezado, tan necios son que han empezado en el Espíritu y van a terminar en la carne. A mí me parece que la iglesia, con toda esta situación de la pandemia, con toda esta situación de la tecnología, está en una situación similar. La iglesia está muy cómoda, los cristianos no están buscando a Dios, no están conscientes de la pobreza de su espíritu. Creen como la viuda, de alguna forma. No estamos hablando ahora de la viuda, que siempre ha sido un ejemplo para nosotros en la Biblia, pero es que hay creyentes que se creen pobres, pero en realidad saben que tienen otros recursos. Esa no es la pobreza de los cristianos. La pobreza de los cristianos es llegar al punto de reconocer que sin Dios no podemos vivir. Sin Dios no podemos formar a nuestros hijos. Sin Dios no van a poder terminar su carrera universitaria. Sin Dios no van a poder hacer absolutamente nada. Pero, y hermano, y todos aquellos que no conocen a Dios y han logrado estas cosas, esperen al término de sus vidas. Esperen a que ellos mueran y verán que todo lo que lograron no fue absolutamente nada. Cuando se presenten delante de Dios y presenten todos sus logros y todo sufra pérdida delante de Dios, se van a dar cuenta que no valió nada la pena de todo lo que hicieron. Pero aquellos que reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada y dependemos de Dios para lograr todas las cosas, todo lo que hagamos en el nombre del Señor permanecerá y recibirá recompensa. Entonces, qué bendición trae a nuestras vidas, hermanos, el lograr ser pobres de espíritu. Bueno, Lucas capítulo 12, versículo 32 dice que a Dios le ha placido darnos el reino. A Dios le ha dado gusto, le ha producido placer darnos el reino. Y aquí Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: dichosos, bienaventurados los que reconocen su pobreza de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Todos, hermanos, aquellos que llegan ante Dios con una pobreza de espíritu, salen llenos de las riquezas de Dios. Josué, cuando Dios lo llamó, se reconoció pobre y le dice: Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel si mi familia es la más pequeña de las tribus, de las más pequeñas? Y dice Dios: ve, porque yo te mando y yo estaré contigo y vencerás. Es decir, reconoció su pobreza, reconoció que sin Dios no podía y de Dios obtuvo la victoria. En Isaías capítulo 6 encontramos al profeta dentro de la gloria de Dios, reconociéndose como hombre de labios inmundos. En Isaías 57 habla que Dios es el Dios altísimo que mora en las alturas, pero que también habita con los quebrantados y humildes de espíritu. Entonces, ¿cuál es la bendición de tener esta virtud, hermanos? De que vamos a ser vivificados por su presencia, estaremos en su presencia. Dios quiere que seamos ricos, pero verdaderamente ricos en espíritu. Pero la riqueza espiritual, hermano, viene cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Es decir, Dios quiere hacernos ricos, pero para hacernos ricos debemos de reconocer nuestra pobreza. Esto es lo que dice Santiago capítulo número 4, cuando dice: humillaos delante de Dios y Dios les exaltará. Esto es la humildad, reconocer que sin Dios no soy nada y vivir dependiendo de Él, porque Él me exaltará. Perder el reino de tu vida te va a llevar, hermano, a ganar el reino de Dios. Así es de que yo quiero, hermanos, de verdad, que nosotros oremos a Dios. Quiero invitarles a que le pidan a Dios que les abra sus ojos, que les haga ver su situación, que puedan entender que sin Dios no pueden hacer nada. Y esto los llevará a vivir una vida dependiente de Dios. Les mantendrá en comunión con Dios. No podremos dejar de pensar en el Señor. No podremos vivir un solo día sin hablar con Él, sin salir a caminar con Él, sin leer su palabra, sin escuchar su palabra. No podremos vivir un solo momento sin el Señor.